Gloria a Dios, gloria a Dios. Paz de Amén. Cristo, mis hermanos. Amén. Bueno, sigamos, hermanos, con el gozo Aleluya. en el nombre del Señor Jesús y pasemos a la siguiente sección de este servicio, que es la meditación de la palabra de Dios. Y los invito para que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 42, como quedamos pendientes en la predicación pasada. Vimos una leve introducción de este pasaje bíblico de Jeremías, capítulo 42. Voy a leer en voz alta el versículo 1 al 10. Estamos viendo tiempo de edificar. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Síganme con sus vistas. Dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Y aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Gloria a Dios. El Señor promete tiempo de edificar, pero, como siempre, Él demanda obediencia incondicional a su palabra. Y esa obediencia es la que, en la mayoría de las ocasiones, es la que el elemento humano no quiere acatar, o no queremos acatar, porque en muchas ocasiones este predicador también ha mostrado rebeldía ante la palabra de Dios, y el Señor en su grande misericordia pues nos da tiempo para que reflexionemos, para que cambiemos de actitud y para que caminemos humildemente con Él. A unos nos da más oportunidad, a otros menos, pero Él, que conoce los corazones y sabe cuál es la capacidad de cada quien para reaccionar, Él actúa conforme a esa integridad de justicia que solamente Él tiene. Gloria a Dios. En esta ocasión, mis hermanos, vemos a un reducido grupo de israelitas liderados
por quien aquí nos dice la palabra de Dios, se llamaban Johanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías. Son a los dos principales cabecillas de este reducido grupo de israelitas, entre hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos y probablemente ancianos también. Ahí estaban. Estaban temerosos y no era para menos, porque los que estaban encabezando este grupo habían dado muerte a un gobernador interino que el rey Nabucodonosor, que era el rey más poderoso sobre la tierra en aquel entonces, hablando terrenalmente, habían matado a este gobernante, y con esta actitud pues habían lanzado una ofensa, un desafío a aquel poderoso rey. Habían matado también a algunos militares que este rey había dejado ahí para que pues guardaran el orden como representantes de él también. Y pues ante este suceso, lo lógico es que al recibir esa noticia, aquel monarca pagano se iba a dejar venir una vez más a la tierra de Israel, ahora sí, para arrasar a todos sin excepción alguna. Si acaso al profeta Jeremías, porque ya había antecedentes del profeta ante el rey y lo respetaba. El rey Nabucodonosor reconoció en Jeremías a un varón de Dios. Reconoció en Jeremías a un hombre diferente al resto de la nación. Y le dijo a su comandante: no le vayas a hacer ningún daño. Antes cuídale, vela por él y haz lo que él te ordene, le dice todavía. Dice, cuánta honra el Señor pone en aquel que le teme. Bien, este grupo de personas, hermanos, emigraron hacia la parte sur de Israel. Concretamente se quedaron allí en Belén. Su propósito, su intención resuelto era ir a meterse en la tierra de Egipto, porque lo que era Egipto y Babilonia eran las dos superpotencias de aquel entonces. Entonces ellos dijeron, si vamos y nos metemos en Egipto, ahí el rey de Babilonia no se va a animar a buscarnos, mucho menos a tratar de ir a dañarnos allá, porque Faraón, rey de Egipto, es poderoso para protegernos. Es lo que pensaron ellos en su corazón y lo tuvieron por cierto, por firme. Pero desconozco exactamente, mis hermanos, de alguna manera estos hombres querían, por un lado, estar seguros de su integridad física, bajo su propia capacidad, bajo su propia prudencia, pero a la vez, por otro lado, querían tener la aprobación de Dios sobre lo que tenían resuelto llevar a cabo. Ellos dijeron, Nabucodonosor va a enviar su ejército y nos va a aniquilar. No tenemos la menor duda, porque le matamos a su gobernador y le matamos a sus soldados, y no va a perdonarnos. Vamos a ir a meternos a la tierra de Egipto. Y se encaminaron hacia la parte sur de Israel y se establecieron, se quedaron
hicieron un alto en la ciudad de Belén, que está en la tribu de Judá y que está en la parte sur de Israel, ya que la tribu de Judá es la que está más al sur de Israel, en la frontera con el desierto del Sinaí, que es lo que separa prácticamente Israel de Egipto. Y ellos pues llevaron a cabo sus planes, los definieron y dijeron: esto vamos a hacer, pero vamos a pedirle a Dios que Él nos confirme esta decisión que estamos haciendo, como diciendo: vamos a tomarlo en cuenta. Pero es un error muy grande, mis hermanos, tomar en cuenta a Dios solamente en teoría, solamente de palabras, como queriendo obligar a Dios a que esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos hacer. Como queriendo obligar a Dios a que se alinee a nuestra manera de pensar y de obrar. Y Dios nunca lo va a hacer así. Va a ser muy difícil. A menos que sean sucesos que a Dios le agraden. Pero aún así muchas veces Dios tiene muchas maneras de obrar. Y pues esta gente dijo: antes de partir hacia Egipto, vamos a consultar a Dios. Pero ellos se consideraban indignos, como todos los seres humanos de hecho somos indignos de recibir atención de Dios. Pero sabían que Jeremías era un varón de Dios. Sabían que Jeremías podía acudir a Dios en oración y ser un intercesor útil. Y de alguna manera ellos se sintieron pues confiados en acudir a Jeremías para que a través de él Dios les dijera qué es lo que tenían que hacer, aunque ellos ya tenían resuelto lo que iban a hacer. Pero por causas un tanto extrañas, pues querían escuchar el veredicto de Dios. Y lo más seguro es que ellos tenían la plena seguridad de que Dios les iba a decir: está bien lo que van a hacer, váyanse para Egipto. Pero no fue así. Cuando el profeta Jeremías ora a Dios, y aunque aquí no se mencionan las palabras expresas de esa petición, indudablemente que el profeta Jeremías le dijo al Señor: Señor, palabras más o palabras menos, aquí estoy. Este grupo que forma parte de tu pueblo me ha enviado a ti para pedirte que les digas lo que han de hacer. Están en una situación de temor, de inseguridad, de incertidumbre. Temen por su vida. Temen que el rey Nabucodonosor venga y los mate a todos. Y ellos quieren que tú tengas de ellos misericordia y que les digas, que les declares qué es lo que tienen que hacer, porque indudablemente se sienten confundidos, no saben si arrancar para allá o arrancar para acá, y quieren, Señor, que tú les señales lo que deben hacer. Pasan 10 días, el Señor le responde a Jeremías y les dice: diles que no se muevan de donde están, que se queden ahí. Ahí van a estar seguros. Yo sé que están llenos de temor porque piensan que el rey Nabucodonosor va a mandar su ejército y los va a destruir, los va a matar a todos, pero diles que no tengan miedo, yo los voy a proteger.
Y cuando Jeremías les dice esto a aquellas vidas turbadas, confundidas, destruidas, pudiéramos decirlo así también, les dice: quédense aquí. Esto es lo que Dios dice: quédense aquí, no se muevan. Y si se quedan aquí, Dios promete que los va a edificar, los va a plantar, no los va a destruir. El castigo que Dios les ha dado hasta ahorita por su desobediencia, pues Dios ya se arrepintió de eso y ahora piensa hacerles bien. Pero la condición: quédense ahí donde están, no huyan, porque va a ser peor. Y ahí está la respuesta de Dios, mis hermanos. Ante la resolución de Dios, cabe una reacción humana. Y la reacción humana solamente se va a dar en dos maneras: en obediencia o en desobediencia, y punto, y no hay más. Y estos hombres eligieron la desobediencia. E inclusive hasta llegaron a agarrarla contra el mismo profeta Jeremías. Y dijeron: no, Jeremías lo que quiere es que nos maten. Creo que esto lo tenemos acá más adelantito. En el capítulo 43, mire nada más. Versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allá, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros, para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el ejército, a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá. Hasta ahí nada más, mis hermanos. Por lo pronto hasta ahí ya. Estos hombres tenían sus propósitos ya definidos y tenían ya planeado lo que iban a hacer, pero querían que Dios les confirmara, que Dios les dijera: estoy de acuerdo con ustedes. Todo lo que ustedes han planificado está pero bien hecho. Adelante. Pero no, repito una vez más, regularmente Dios no actúa así. Dios regularmente va a actuar en sentido opuesto a nosotros. Porque el mismo Señor llegó a decir a través de Isaías en el capítulo 55, versículos 6 y 7, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros mis caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces existe una grande diferencia, por lo cual nunca debería de extrañarnos, hermanos,
que muchas veces las cosas nos van a salir mal. Estos hombres le dicen a Jeremías: no, tú lo que quieres es que nos maten. ¿Ya? Te estás dejando que Baruch te incite contra nosotros, porque ese hombre no nos quiere y tú le estás haciendo caso. Dios tenía determinado un tiempo glorioso para ellos, un tiempo de edificar, pero esa edificación viene a ser abortada cuando nosotros no nos alineamos a los propósitos de Dios. Cuando el Señor nos habla y que nuestras vidas no están en la condición espiritual apropiada para ver la situación desde la óptica de Dios, sino que estamos nosotros ensimismados en verla desde nuestra óptica humana, carnal y personal, las cosas van a salir mal, como de hecho le salió a toda esta gente. Finalmente dijeron: no, vámonos a Egipto. Agarraron a Jeremías, agarraron a su compañero Baruch, agarraron a todos los demás y se fueron con todos. Prácticamente obligados ya, se metieron a Egipto. Y el Señor le dice a Jeremías allá en Egipto: diles que aquí, en esta tierra donde ellos se consideran seguros, dice, aquí voy a traer a Nabucodonosor mi siervo, y va a arrasar con todo esto. Va a quemar a fuego todos los templos paganos, va a derribar los dioses de Egipto, a Faraón lo va a pulverizar. Y agárrense ustedes que no me obedecieron. El que a muerte. El que a espada, el que a cautiverio. ¿Por qué? Porque sin el Señor no se puede estar seguro en ninguna parte. Por muy sofisticado, por muy estratégico que parezca el lugar en donde nos encontremos y que pensemos que ahí vamos a estar seguros, pues sin el Señor no hay esa seguridad. Es por eso que el Señor llegó a decir a través del profeta Jeremías, también en el libro de Lamentaciones, que el Señor es mejor que el muro y que el antemuro. O sea, que un doble muro. Y es la verdad, mis hermanos. Bien, vemos que el Señor tenía diseñado un tiempo de edificar para este pequeño grupo de israelitas que estaban arruinados, pero ese tiempo no fue posible, cuando menos en esta ocasión, porque no se alinearon a los propósitos de Dios. Y esto, mis hermanos, pues nos dice de antemano que muchas veces la voluntad de Dios va a parecer del todo equivocada, como de hecho así la consideraron estos hombres, como diciendo: Dios aquí se equivocó. ¿Cómo se pone a decirnos que nos quedemos aquí, que no nos va a pasar nada? Evidenciando una extrema incredulidad, una extrema rebeldía. Y eso refleja ni más ni menos que estamos en esas condiciones. Si nosotros nos ponemos en esa situación, estamos confiando en nuestra propia prudencia, en nuestra propia capacidad, haciendo a un lado al Señor, y eso es fatal, es ruinoso. Zacarías capítulo 6. Penúltimo libro del Viejo Testamento. Hablándonos la palabra de Dios del tiempo de edificar, mis hermanos, que no está
haciendo un énfasis contundente en una edificación o construcción literal, sino espiritual. Dice así, Zacarías capítulo 6, versículo 9 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová. Esta expresión es muy enfática y voy a hacer alusión a ella al hacer la conclusión de este contexto, mis hermanos. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Una edificación. Y esta edificación es la edificación más gloriosa que jamás ha habido en toda la historia de la humanidad y en todo el universo. Aquí el contexto leído nos está presentando, mis hermanos, a un sacerdote, más bien es al sumo sacerdote Josué, parte final del versículo 11. Sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Este varón, un hombre íntegro ante Dios, es presentado aquí también entre otros elementos humanos que a Dios le ha placido tomar y dejar asentado en su palabra, tomarlos y presentarlos como un simbolismo o un prototipo de el Señor Jesucristo, del Mesías Salvador. El sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, iba a ser coronado, pero no por una dignidad que él poseía en sí mismo por sus virtudes propias, sino que a Dios le plació ponerlo como un simbolismo de el Mesías. Y aquella coronación también era obviamente un simbolismo de la coronación que el Señor Jesucristo iba a tener como rey de reyes y como Señor de señores. En otras palabras, el Señor Jesucristo, sabemos nosotros, hermanos, por los evangelios, que tiene ese doble título, esa doble dignidad infinita. El título de rey y el título de sumo sacerdote, reunidas en uno solo ahí.
Y aquí está un simbolismo de lo que iba a suceder siglos después. Cabe aclarar que este varón, Josué, no pertenecía al linaje de Aarón, que era el linaje sacerdotal que Dios había ordenado para que se ofrecieran los sacrificios y se ejerciera el sacerdocio. Desde que estaba en Egipto, Aarón, hermano de Moisés, Dios lo eligió para que fuera su sacerdote. Pero hubo circunstancias que sucedieron siglos después que hicieron que Dios cambiara ese veredicto. Acordémonos cuando Elí, primera de Samuel, esto es una especie de paréntesis, mis hermanos. Primera de Samuel, capítulo 2. Cuando los hijos de Elí, Ofni y Finis, incurrieron en graves faltas ante Dios, ya que violaban las reglas de la ley de Moisés allí en el tabernáculo de reunión, y Elí, su padre, lejos de corregirlos, les alcahueteaba, les solapaba esa conducta. Ante esto, Dios le envía un profeta a ese sacerdote Elí y le dice lo siguiente. Les dije capítulo 2 de Primera de Samuel, versículo 27 en adelante. Dice así: vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Aquí está haciendo alusión al sacerdote Aarón. Bien, continúo. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. La edad viril, hermanos, es ese periodo de la vida del hombre, hablando concretamente del sexo masculino, en que se puede engendrar, ya que tanto el hombre como la mujer tienen un tiempo, un periodo de vida limitado, en donde se puede engendrar y se puede concebir respectivamente. Entonces, ninguno de los descendientes de Elí iba a pasar de esa edad por mandato de Dios. Y te daré, verso 34, y te daré por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finis, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme,
y andará delante de mi ungido todos los días. El Señor dice, va a haber un cambio de sacerdocio. No dice cuándo, pero sí dice, me suscitaré otro sacerdote que me va a ser fiel. Va a andar conforme a mi alma, conforme a mi corazón, pero no dice cuándo el Señor. Así termina diciendo en el versículo 35. Fue una sentencia irrevocable de Dios en contra de aquel sumo sacerdote Elí por tomar a la ligera esa honra tan grande que Dios le había dado. Cuando el rey Salomón, vamos a Primera de Reyes, capítulo 2. Cuando el rey Salomón asume el trono en Israel, después de que muere el rey David, su padre, empieza a emitir una serie de juicios en contra de varios personajes judíos que habían obrado bien o habían obrado mal, y de acuerdo a ese obrar, el rey Salomón les da sentencia. A uno los manda ejecutar, a otros les impone unas determinadas condiciones bajo las cuales tenían que vivir el resto de sus días. Pero en cuanto al sacerdocio, mis hermanos, le dijo a aquel último sacerdote del linaje del Elí, hasta acá llegó todavía, versículo 27, más bien el versículo 26 y versículo 27, para comprender mejor este cambio de sacerdocio. Dice, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Abiatar era un descendiente de Elí y fue el último sumo sacerdote que ocupó ese honroso ministerio, y así se cumplió lo que Dios le había dicho a Elí. No sabemos cuántos años pasaron, pero pasaron bastantes años, pero Dios cumplió aquí su palabra. Ahora, ¿quién lo sustituyó? Brincámonos al versículo 35. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Sadoc fue el primer sacerdote que empezó a ministrar como tal, pero ya fuera del linaje de Aarón. Dios cambió de sacerdocio. También siguió ofreciendo las ofrendas, pero ya no fue del linaje de Aarón. Ahora, este Sadoc empieza a ejercer su ministerio, y obviamente, como era un ser humano, llegó el momento en que murió, pero un descendiente de él siguió el relevo, y así sucedió. Cuando llegamos a Zacarías capítulo 6, vemos que está en la escena del sumo sacerdote Josué.
Y qué coincidencias, mis hermanos. Josué en hebreo es lo mismo que Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, este Josué fue el simbolismo del verdadero Jesús, que aquí se le denomina el renuevo. Y dice, el renuevo, él edificará el templo de Jehová. Y esta profecía, equivocadamente, la gran mayoría del mundo religioso la entiende mal. Piensan que al final de los tiempos se va a edificar el templo. Cuando venga el Señor Jesucristo, dice, y more allí en Jerusalén, dice, va a permitir que se edifique otra vez el templo, porque no hay templo ahorita, ni lo habrá ya tampoco. Hay una tensión a muerte entre lo que se le llama en el Medio Oriente palestinos y judíos. Y debido a esa tensión, el lugar en donde estaba el templo, parte está en Israel y parte está en lo que se conoce Palestina, que es diferente a Israel. Palestina vienen siendo árabes, descendientes de aquel hermano de Jacob, que fue Esaú, y son enemigos mortales. Pero aquí no se está refiriendo a la edificación de un templo terrenal. El Señor Jesucristo no va a edificar ningún templo terrenal. Al contrario, Él profetizó la destrucción del templo terrenal que estaba en aquel entonces. Y dijo, de cierto les digo a sus discípulos, cuando le fueron a mostrar aquellas hermosas edificaciones, aquellos ornamentos que tenía el templo, les digo, de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Se cumplió de acuerdo a la historia en el año 70 después de Cristo. Fue destruida, arrasada Jerusalén por completo, y el templo también. Y de ahí para acá no hay templo, ni lo habrá ya. Entonces, cuando aquí dice, Él edificará el templo de Jehová, se está refiriendo a un templo espiritual que es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Ahora, mis hermanos, terminamos en el versículo 15 y quiero hacer una explicación de lo que dice aquí, ya que les dije que iba a hacer un énfasis en esta última parte, y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Pero dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Aquí ciertamente se estaba refiriendo en parte a lo literal, porque a estas alturas estaban por iniciar la edificación del templo, liderado por Esdras, por Zorobabel, por el mismo Josué. Iban a encabezar la construcción literal del templo. Había judíos en Babilonia todavía en cautiverio que iban a regresar e iban a ayudar a la construcción del templo para su terminación, para conclusión. Pero cuando aquí dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, tiempo de edificación, no se está refiriendo potencialmente a lo literal. Aquí la profecía se traslada a través de los siglos y nos está incluyendo a nosotros los creyentes cristianos de este tiempo, que estábamos lejos en aquel entonces, pero que el Señor promete que íbamos a venir a ayudar
a edificar el templo de Jehová. Y cada cristiano es la principal función que tiene cuando acepta someterse obedientemente a la voz de Dios. Ser un ayudante en la construcción del templo de Jehová. Hay diferentes maneras. Todas ellas se reducen en esa importante expresión o palabra: obediencia a la voz de Dios. Cada uno venimos con ese espíritu de obediencia, propagamos las buenas nuevas de salvación a otros, ayudamos a hermanos que les hace falta orientación, etcétera. Y así estamos ayudando a edificar el templo de Jehová. Se refirió en parte a lo literal, pero principalmente esta profecía del versículo 15 se está refiriendo en lo espiritual a los creyentes. Cuando llegara aquel renuevo, cuando apareciera aquel renuevo, Él iba a ser el fundador, el iniciador de la edificación de este templo, pero en el ámbito espiritual. Y este templo sigue edificándose, sigue creciendo, sigue afirmándose, gloria a Dios, no porque la sabiduría y la capacidad humana sean de alta calidad, sino porque aquel que lo dijo, Él es el que se encarga de que se cumpla. ¿Me va a usar a mí? Si yo no me acoplo, me desecha el Señor, ¿va a usar a otro? Si aquel tampoco se acomoda, vámonos. Pero el Señor se va a proveer de elementos que van a ayudar a edificar el templo de Jehová. Tiempo de edificar es el que está siempre vigente, como también tiempo de destruir. Pero estamos en el tiempo de edificar, hermanos. Terminamos la predicación. Hay más todavía mensajes espirituales muy importantes que tenemos que ver. Vamos a dejarlo para la próxima predicación y vamos a orar para darle gracias a Dios, hermanos, y que nos ayude a disponernos siempre para ser esos ayudantes de Él, para que su templo siga edificándose en el nombre del Señor Jesús.